Si vemos bien la 7, dice colocar el dato mayor entre la fila 3 y 5 si la columna A es menor que la fila 3. Entonces desde acá donde dice si la columna A es menor que la fila 3 sería la condición. Esto que dice colocar el dato mayor entre la fila 3 y 5 sería la afirmación. Entonces empezamos. Si la columna A es menor que la fila 3, entonces si esto es menor que esto, sacar el mayor entre la fila 3 y la fila 5. O sea, colocar el dato mayor entre la fila 3 y la fila 5. Ahora, de lo contrario dice, a C3 y D2, o sea, C3 más D2, lo cerramos entre paréntesis, hay que sumarle el 2%. Entonces, abro paréntesis del IVA, vuelvo y coloco el mismo N de X, este que está acá es idéntico al que está acá, por el 2% y cierro paréntesis del IVA y al final se cierra el paréntesis del sí. La 8 es algo parecido. Dice, sacar el promedio de la tabla, sumar el menor de la fila 1, a ese resultado restar el 2% si A3 es diferente a nada. O sea que desde acá donde empezamos con la condición. Entonces, si A3 es diferente a nada, si A3 es diferente que nada, nada serían las comillas, entonces ahí sí empezamos con la afirmación. Decimos, sacar el promedio de la tabla y sumar el menor de la fila 1. Entonces, sacar el promedio de la tabla, sumar el menor de la fila 1. Luego dice, a ese resultado, entonces paréntesis y paréntesis, a ese resultado restarle el 2%. Entonces todo esto sería el n de x menos que nos dicen que hay que restarle, abro el paréntesis de la fórmula que sería este primero y vuelvo a copiar todo el n de x con los paréntesis que contiene este. Luego dice por el 2% y cerramos paréntesis del IVA. Entonces ahí al promedio de la tabla más el menor de la fila 1 ya le sacamos el 2%. De lo contrario no es diferente, entre comillas. Entonces de lo contrario, punto y coma, no es diferente y cerramos el paréntesis del sí. Bueno, esta novena es un poquitico larga, dice. Sí, ahí sí empezamos por la condición. Si la tabla es menor que la fila 4 y 6, si la tabla es menor que la fila 4 y 6, si la tabla es menor que la fila 4 y 6, punto y coma, dice, a la tabla le sumamos el 8%. A la tabla le sumamos el 8%. Entonces, la tabla sería el n de x más, abrimos paréntesis de la fórmula del IVA, volvemos a colocar el n de x por el 8%. Entonces, a este resultado, por eso es este paréntesis y este otro de acá. Entonces, dice, a ese resultado sumamos la fila 3, aunque no diga ahí que hace resultado, pero más la fila 3. Entonces, a todo esto hay que sumarle la fila 3. Es más suma de A3 hasta D3. De lo contrario, punto y coma, de lo contrario, a la tabla le restamos el promedio de la fila 1. Hay que restar el promedio de la fila 1. Listo. Pero a este promedio hay que restarle el 10%. Entonces, menos promedio, nuevo, abro paréntesis del IVA, luego vuelvo y coloco otra vez todo el promedio, o sea, todo el n de x, que sería este mismo de acá, por el 10%. Cierro paréntesis del IVA. Este otro paréntesis, este, es este mismo de acá, porque a esta tabla hay que restarle todo este promedio más el 10%. Entonces, por eso este paréntesis. Mientras que este último es el del sí. Simplemente cerrarlo y listo. Nadie dice, si 10 es mayor que el mayor, entonces, si 10 es mayor que el mayor de la columna C y D, están juntas la C y la D, pues las podemos colocar así. Entonces,
Sumamos la tabla con el mayor entre la fila 2 y 5, mayor entre anidado, la fila 2 y la fila 5. Cerramos el paréntesis del max, que es este. De lo contrario, a la fila 2 le restamos el 2%. Entonces, menos, abrimos paréntesis del IVA, volvemos y colocamos el mismo n de x, que sería este que está acá, por el 2%, por 2%, cierro paréntesis del IVA y cerramos la función sí. Bueno, la 11 dice, sacar el menor resultado entre la fila 2, 3 y 5, siempre y cuando, o sea que de siempre y cuando es cuando empezamos con la condición, dice siempre y cuando la fila 3 sea mayor que el promedio de la tabla. Entonces, dice, si la fila 3 es mayor que el promedio de la tabla con 10% de recargo, o sea que al promedio hay que sumar el 10%. Entonces, más, abro paréntesis del IVA, vuelvo y coloco promedio por el 10%. Este paréntesis que está acá es que quiere decir que si esto es mayor que todo esto, por eso me toca cerrarlo entre paréntesis, porque si no diría que si la fila 3 es mayor solo que este promedio, por eso es que lo encerramos entre paréntesis. Entonces, si esto es mayor que todo esto, entonces ahí sí sacar el menor resultado entre la fila 2 y la fila 3 y la fila 5. Cerramos el paréntesis del min. Luego dice, de lo contrario, que aparezca es menor. De lo contrario, que aparezca es menor, entre comillas, y cerramos el sí. Y por último, con eso tan fácil, dice, si la fila 4 es menor que la fila 6. Entonces, si la fila 4 es menor que la fila 6, sería la condición, dice, sumamos la fila 3 con el menor de la fila 4. O sea, normalmente hay que sumar la fila 3, sumarla con este menor de la fila 4. Pero, dice, a la fila 3 hay que descontar un 3%. Entonces, a esto primero hay que descontarle un 3%. Entonces, ese sería el paréntesis que cierra el IVA. Y este eje que dice que a todo este resultado le vamos a sumar el menor de la fila 4. Entonces, normalmente era a este le sumamos este. Pero primero a este hay que restarle el 3% antes de sumarse con ese. Por eso primero se tiene que hacer esto y luego sumarse con todo esto. De lo contrario, dice que aparezca nada o vacío. Las comillas quieren decir nada o vacío, no nos va a aparecer nada realmente. Nos vemos en clase.